Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Vamos a participar de la exposición de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, me gustaría comunicar que existe la necesidad de orar por algunas personas que están pasando por necesidad en estos tiempos de gozo, de alegría, de compañerismo. Y las Escrituras sí nos instan a que pidamos por tales personas. Me gustaría que incluso, si tienen una célula de oración en casa, lleven estas peticiones para que estemos orando por estos hermanos. Bueno, estamos visitando el penal de Pacho todos los jueves. Nuestros hermanos Francisco, Óscar, Aurelio, Iván y su servidor. Y les estamos llevando la palabra de Dios, estamos capacitando a los hermanos dentro de las limitantes que ellos tienen. Y les queremos pedir por ellos, que estén orando constantemente por nuestros hermanos, porque a muchos de ellos no los visita ya su familia, otros tienen condenas que humanamente hablando manifiestan que no van a salir ya de ese lugar. Y hablo de personas que se han convertido al Señor en la iglesia que está dentro del penal. Pero les pido oración de manera muy en especial por el pastor de la iglesia, que se llama Rafa Talavera, si no me puede corregir el hermano Frank, que ya cumplió una sentencia de 30 años y ya puede salir, pero se le está complicando un poquito. Entonces necesitamos de sus oraciones para que el juez tenga misericordia de nuestro hermano y él pueda estar fuera y libre para compartir la palabra los años que le resten. También les quiero pedir oración por mi tía Lorena. Es una tía un tanto ya lejana de la familia. Está muy enferma, tiene un coágulo y está internada en Veracruz. Mi madre está cuidándola y está tratando de compartirle el evangelio de salvación. Pero les pido oración por mi tía, se llama Lorena, y por mi madre, ya la conocen, la hermana Mari, para que Dios la pueda utilizar. Y también pido oración por Brisita, la hija de Israel, que está enfermita, no es nada grave o escandaloso, pero no pudieron asistir el día de hoy precisamente por el resfriado que tiene la niña. Entonces, si les parece, hacemos una oración por estos hermanos, por estas personas, y después empezamos con la exposición. Hagamos oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en esta mañana delante de ti, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que creaste los cielos y la tierra y todo lo que existe, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para redimirnos del presente siglo malo, porque Cristo murió y resucitó para darnos salvación por pura gracia, y que has enviado tu Santo Espíritu, Señor, que reside en nosotros, los creyentes, para podernos santificar y para darnos garantía de nuestra resurrección futura. Tenemos una esperanza en ti, Señor, y por eso te alabamos, te adoramos. Pero te queremos dar las gracias porque hoy nos visitan personas que tienen la necesidad de conocerte. Y te pedimos especialmente por las personas que están pasando por enfermedad o por alguna aflicción. Te pedimos por el pastor Rafael Talavera, por Brisita, por mi tía Lore, por aquellos que están pasando por necesidad, por aflicción. Ten tu misericordia, Señor, y que estos días puedan ser un filtro para que tu palabra llegue a sus corazones. Te damos también las gracias por el tiempo de la palabra que nos permites escuchar, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. El Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo o el arquetipo de lo que Dios espera de todo ser humano.
Marcos presenta a Jesús como el Dios encarnado, lleno de misericordia, compasión, paciencia, tolerancia, de amor, porque así es Jesús. A Él debemos seguir. Y Jesús de Nazaret sobre todo fue tolerante y muy paciente con aquellos que decían ser sus discípulos, aquellos que seguían su ejemplo, sus enseñanzas, sus pisadas. Y tuvo mucha paciencia porque los discípulos fracasaban constantemente en lo que Cristo requería de ellos. Si recordarán que en el Evangelio de Marcos, tanto vamos a encontrar matices de discípulos que están avanzando, como también encontraremos matices de discípulos que van retrocediendo y fracasando en su misión de ser discípulos, entendiendo que ser discípulo de Cristo significa sencillamente buscar ser como Jesús, seguir el ejemplo de Jesús en sus enseñanzas y en su ejemplo de vida. Bueno, Marcos, capítulo 9, nos habla de una situación en la cual los discípulos de nuevo vuelven a fracasar y cometen errores trágicos que nos llevan a esta porción y a esta reflexión. Notemos el capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Esta es una escena interesante porque en el capítulo 9, en la primera parte encontramos a Cristo con 3 de sus discípulos teniendo una experiencia sorprendente, la experiencia de la transfiguración. Los 3 discípulos que lo acompañaron fueron Pedro, Juan y Jacobo. Los otros se quedaron atendiendo a las personas o a la multitud. Y como es costumbre a la fecha, en el pueblo de Israel, los rabinos o los maestros destacados son vistos como estrellas de rock, son vistos como celebridades a las cuales las masas y la muchedumbre se arroja sobre ellos, ya que para Israel un maestro de la Torá, un maestro de la ley, es una personalidad muy valiosa, y más si tiene un conocimiento profundo de la Torá o de la ley de Dios. Y eso es lo que ha pasado. La multitud primero está con los discípulos, pero los discípulos aún no pueden llenar el hueco que ha dejado Jesús. Así que en el verso 15 se nos dice que en cuanto la gente lo vio, enseguida toda esa gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Cristo encuentra a sus discípulos disputando, teniendo un debate con un grupo conocido como los escribas. Aparecen en el verso 14. Los escribas eran las personalidades más doctas en la doctrina de la ley. De hecho, la palabra escriba o escribano tiene que ver con la acción de escribir. Los escribas eran personas que se dedicaban a crear copias de los escritos sagrados, de la ley de Moisés, de los profetas, y eran personas que ejercían este oficio de manera tan estricta que muchos de ellos ya se habían aprendido de memoria casi todo lo que decía la Torá y el Tanaj, la ley y los profetas. Eran aparte muy rigurosos porque los escribas, cuando estaban copiando el texto sagrado y se topaban con el nombre divino, el nombre innombrable, el eterno, ellos se cambiaban las ropas, se bañaban y seguían escribiendo. Y si 5 palabras después aparecía de nuevo el nombre divino, volvían a hacer ese rito porque para ellos el nombre era sagrado, de manera que los escribas estaban muy empapados del conocimiento de las escrituras. Por así decirlo, los escribas, aparte de ser copistas, eran personas muy conocedoras de las escrituras y de la doctrina ortodoxa del judaísmo.
Pero los discípulos tienen una gran ventaja. Ellos han estado no solamente en contacto con las Escrituras, los discípulos han estado en contacto con la palabra viva de Dios, el Verbo que se hizo carne, y se sienten capaces de entrar en discusión y debate con la gente más erudita de la época. Así que Cristo les pregunta en el verso 16, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el debate? ¿Por qué la discusión? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, todos juntos, y no pudieron. La manifestación de un fracaso como discípulos. No pudieron, Señor. Y respondiendo él, les dijo, todos juntos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cristo se percata que sus discípulos están fracasando y que son impotentes ante la misión de ayudar a una familia, en particular a un hombre y a un joven, que están pasando una crisis existencial tremenda. Así que Cristo les pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Son una generación de incrédulos. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ya que tus discípulos no pudieron, bueno, si tú puedes hacer algo, todos juntos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si eres diferente a esta generación incrédula, si eres capaz de creer, al que cree todo le es posible. Obviamente en el contexto de Marcos no solamente es creer en el Mesías, es creer en el poder del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios, para esa persona todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho se miró a sí mismo y se dio cuenta que su fe no era muy fuerte. Fue honesto consigo mismo, reflexionó y analizó su condición, y en un grito desesperado le dijo a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. El texto griego apunta a que el hombre gritó. La palabra aquí se traduce como clamó, pero la expresión del texto griego es gritó desesperado. Sí creo, pero por favor ayuda mi incapacidad para creer, ayuda mi incredulidad. Cosa que no hicieron los discípulos, obviamente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos que habían fracasado en esta labor, obviamente, sus discípulos le preguntaron a solas, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, maestro? ¿Por qué nosotros no tuvimos esa capacidad si tiempo atrás ya lo habíamos logrado? ¿Se acuerdan que tiempo atrás sacaron demonios en la misión de los 70? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y el verso 29 lo voy a leer como aparece en el texto griego y en las mejores traducciones, ya que el verso 29 contiene una añadidura en la traducción de la Reina Valera. El texto griego solamente llega hasta la parte que dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. La parte que dice ayuno, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas aparece en el texto griego. Es una añadidura que alguien le colocó a la traducción y que muchos de ustedes, si tienen otra traducción que no es la Reina Valera, pueden corroborar que el texto simplemente dice: este género con nada puede salir sino con oración. Y termina la cita. El tema de hoy, sobre el cual vamos a reflexionar, se titula Cuando fracasamos como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el tema? Cuando fracasamos como discípulos de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido un discípulo fracasado? Yo sí. ¿Alguna vez usted ha sentido, ha experimentado un fracaso al querer ser y hacer como Jesús? Seguramente que sí. Primeramente porque somos pecadores y somos imperfectos, pero no es el deseo de Dios que los discípulos de Cristo se la pasen fracasando constantemente. Obviamente durante el ministerio de Cristo vamos a encontrar constantemente los fracasos de los discípulos. Y por discípulo no me refiero solamente a los 12 apóstoles, sino a todos aquellos que profesaban ser discípulos del Mesías, del Hijo de Dios. Y aun cuando el Espíritu Santo ya estaba en ellos después de Pentecostés, vamos a encontrar los fracasos en los discípulos de Cristo, como al mismo Pedro, el apóstol, quien empezó a predicar el judaísmo y tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. Y nosotros somos proclives, somos vulnerables a fracasar constantemente como discípulos de Jesús de Nazaret. Ahora, en esta porción hablaremos de 3 aspectos que manifiestan que los discípulos fracasaron y por qué fracasaron. Y yo espero que estos 3 puntos nos ayuden a evitar el fracaso como discípulos. En primer lugar, ellos han fracasado, o fracasamos también nosotros, número 1, cuando las discusiones teológicas nos desvían de los principios más importantes de nuestro discipulado. Repito, fracasamos, ¿en qué momento? Cuando las discusiones teológicas nos desvían de los principios más importantes de nuestro discipulado. A ver, tenemos que llegar aquí a un punto de acuerdo. ¿La teología es importante? Primero quisiera explicar qué es teología para aquellos que nunca han escuchado esta palabra. Teología es una ciencia que responde a 2 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? No sé si recuerden que estas 2 preguntas siempre aparecen en el contexto de la revelación. Cuando se le aparece Dios al profeta Isaías, las preguntas del profeta Isaías son esas: ¿quién es y qué quiere? O cuando Cristo se le aparece a Saulo de Tarso, las preguntas de Saulo, ¿cuáles son? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La teología es una ciencia que versa sobre quién es Dios y qué quiere Dios. Básicamente la Biblia es un libro de teología, theos, logos, la reflexión sobre quién es Dios y cuál es su voluntad. Entonces, ¿la teología es importante o no es importante? Para Jesús lo fue y para los apóstoles también. Pero no estamos aquí discutiendo si la teología es buena o es mala. Lo que estamos mencionando es que fracasamos como discípulos cuando las discusiones teológicas, el debate, la disputa, la fricción, nos desvía de los principios más importantes de nuestro discipulado. Por ejemplo, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, ¿cuáles son los principios más importantes para Jesús por encima de la discusión teológica? La fe, versículo 19,
Oh generación incrédula. Están ignorando la fe. Están discutiendo sobre teología, están debatiendo con los eruditos, los escribas, pero están ignorando el principio más importante probablemente de Marcos, la fe. Otro principio importante, versículo 22, la misericordia. Dice el versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ¿qué dice? Ten misericordia porque tus discípulos se han perdido en la discusión. Tus discípulos han dejado de colocar sus ojos en la misericordia como tú lo enseñaste y están dedicados a discutir y a pelear como perros con los escribas. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos estas actitudes muchas veces. No sé si usted ha sido víctima de este tipo de fracaso, pero yo sí. Y muchas veces cuando llegamos a una persona que no conoce de Cristo, inmediatamente entramos en un debate teológico, un debate doctrinal sobre cosas superfluas y secundarias que no tienen valor. Hay personas que en estas fechas se pelean por si poner pino o no poner pino es un pecado. Eso es una torpeza. Estamos desviándonos de los principios más importantes del reino. Hay personas que discuten sobre qué prenda de vestir es la más adecuada para agradar a Dios. Eso es una torpeza en el mundo cristiano. Y nosotros debemos evitar el debate, la discusión, la disputa, si es que está sobrepasando a los principios más importantes del reino. Hay personas que incluso cuando salen a evangelizar, piensan que evangelizar consiste en disputar con aquellos que tienen otras creencias o que tienen otra doctrina. Jesús nunca hizo eso. Jesús se centró en los principios más importantes. Y sí, muchas veces se llega a dar una discusión, una fricción teológica, como Cristo con la mujer samaritana, pero tenemos que tener la sabiduría y el enfoque colocado en los principios del amor, la misericordia, la compasión, para que el debate no se convierta en el centro. Dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, los que decían seguirle, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. No solamente están disputando con los escribas, están ignorando al padre de familia y están ignorando al joven que está poseído por un demonio. ¿Estamos de acuerdo? Están ignorando la misericordia, la fe, la compasión. No le están brindando la atención a la familia que está sufriendo, porque ellos están aferrados, están empapados de su orgullo teológico y prefieren disputar y debatir con los eruditos conocidos como los escribas. De hecho, pareciera que en el contexto ya venían arrastrando una tensión doctrinal con ellos. Capítulo 9, versículo 11. Ellos le preguntaron a Jesús en el capítulo 9, versículo 11, diciendo, todos juntos, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ya podemos ver desde ese versículo cómo los discípulos tenían un conflicto doctrinal con este grupo conocido como los escribas. Así que usted tiene la obligación de compartir la teología, tiene la obligación de explicar quién es Dios y qué quiere Dios, pero nunca debemos entrar en contiendas necias porque no acarrean el amor ni la misericordia. Veamos algunos pasajes, por favor. Busquen Romanos, o miren en la pantalla Romanos 14, versículo 1. La disputa teológica no solamente se puede dar en el contexto del mundo, sino en el contexto de los mismos discípulos de Cristo. Y vemos lo que dice el texto, hermanos. 14:1. Pablo se refiere aquí a dos clases de creyentes. Los creyentes fuertes, maduros. ¿Quiénes son los creyentes fuertes y maduros? Los creyentes que se aferran a la verdad de que solo Cristo es suficiente y de que todo lo que existe fuera de Cristo no puede contaminar porque estamos santificados en Cristo. Nada de lo que yo pueda comer, nada de lo que yo pueda colocar en mi casa puede afectarme porque Cristo es suficiente. Y los débiles en la fe eran simplemente hermanos que ante la comida, que ante ciertos días, ciertos ritos, eran débiles por su falta de fe y pensaban que eso los podía contaminar.
¿Qué hace Pablo en el capítulo 14, verso 1? Leamos juntos. Recibid al débil en la fe. ¿Qué dice después? Pero no para contender sobre opiniones. Pablo dice, recibe al hermano débil. Sí, aunque diga que el pino es de Satanás, aunque diga que la carne de cerdo contamina el corazón, aunque piense que el día de reposo es el día que se debe de guardar, recibe a tu hermano que es débil en la fe. Su fe es débil porque piensa que Cristo es insuficiente aún. Recíbelo, pero dice el verso 1, pero no contiendas con él sobre opiniones. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En conclusión, Pablo dice, no entres en debate con ellos, no va a servir de nada. Capítulo 14, por favor, versículo 17. ¿En qué se centra Pablo? Notemos. Pablo dice, todos juntos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Por eso no pierdan el tiempo en esas cosas. Hoy en día existen muchos creyentes, maestros, pastores, que usan las redes sociales para perder el tiempo y discutir sobre cosas que no tienen ninguna trascendencia. Pablo dice, acuérdense que el reino de Dios no consiste en estas cosas superficiales, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo como discípulo, ¿qué hace? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fracasamos como discípulos cuando las discusiones teológicas nos desvían de los principios más importantes de nuestro discipulado: la justicia, el amor, la misericordia, la fe. También Pablo le advierte a un joven pastor llamado Timoteo en la primera carta a Timoteo sobre este tipo de actitudes. Capítulo 1, versículo 3. La iglesia de los Efesios estaba pasando por momentos muy difíciles. Falsos profetas, falsos maestros y doctrina torcida estaba infectando a la comunidad de fe. Y Pablo le da una labor apostólica a su discípulo Timoteo para que como apóstol y pastor este joven pueda ayudar un poco en las carencias que existen en la comunidad de los Efesios. Y en el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, escuchemos con atención: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, todos juntos, ni presten atención a fábulas. No debemos prestarle atención a cuentos, que si un rapto secreto, que si 7 años de tribulación. Son fábulas que no emanan de las Sagradas Escrituras. Ni siquiera debemos debatir y discutir algo que es un cuento. Dice el texto, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, todos juntos, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Pongamos atención más bien en los principios más importantes, la edificación que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. 5. Pues el propósito de este mandamiento, de que no te dediques a las disputas, de que no le prestes atención a los cuentos y a las fábulas que circulan en el cristianismo, el propósito de ello es, ¿qué cosa? El amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torá, de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 3, Pablo le vuelve a recordar lo mismo a Timoteo. Mira, Timoteo, te lo voy a confirmar de nuevo para que no fracases como discípulo, ni tú, ni los que están bajo tu cuidado. Dice el 6.3,
Todos juntos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, si en la comunidad de fe, Timoteo, circulan ideas, doctrinas, cuentos, fábulas que no enseñó nuestro Señor Jesús, que no se conforma a sus sanas palabras, y si esta persona lo sigue haciendo, dice el verso 4, esta persona está envanecida como un pavo real, lo hace por mero orgullo y soberbia. Es ignorante porque nada sabe, es como un loco porque delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales seguramente nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y para terminar con este punto, vean también la segunda carta a Timoteo, 2:14. Dice así: recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor, todos juntos, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Todo lo contrario, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que traza, esa es la palabra clave en el texto griego, que traza bien la palabra de verdad, que su corte es recto y derecho en las Escrituras. Fracasamos como discípulos cuando disputamos, cuando debatimos sin sentido y perdemos de vista los principios más importantes. ¿Cuántas veces no evangelizando terminamos discutiendo con una persona que viene de una secta o de una ideología diferente? Y nos damos cuenta que eso no trajo ningún beneficio más que la vergüenza y afectar a los otros que estaban de testigos. Pero hay otra cosa, hermanos, que nos hace fracasar como discípulos. Número 2. Cuando abandonamos el recurso de la fe en Cristo en medio de las dificultades. Veamos lo que dice Marcos 9, por favor. Los discípulos no solamente están dándole la atención a los escribas y descuidando al hombre y al hijo que están sufriendo. Ellos son impotentes para cumplir con esta misión y están fracasando, no solo por la disputa, sino porque ellos han abandonado el recurso más importante que Cristo les había enseñado. ¿Cuál? La fe en su nombre, la fe en Él. Como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar porque estaba desechando el recurso de la fe. Y como discípulos de Cristo fracasamos cuando nos olvidamos que la fe en Cristo es muy valiosa. Veamos por favor en el verso 16, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Podemos pensar que estaban tan metidos en la disputa porque ni siquiera ellos respondieron, sino que el verso 17 nos dice que uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Esta persona que estaba poseída de una manera sorprendente, porque el espíritu le había quitado el habla y le había quitado la capacidad de escuchar. No que el espíritu fuese mudo y sordo, eso no existe. El texto tiene la noción de transmitirnos que la posesión sobre este joven estaba provocando que él no pudiera ni escuchar ni hablar. Y dice el versículo 18: el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, todos juntos, y no pudieron. Inmediatamente Cristo, ¿qué dijo? Oh generación incrédula, están fracasando porque no tienen fe. Están fracasando porque dejaron de confiar en mí, dejaron de confiar en las promesas de mi Padre, y nosotros fracasamos como discípulos cuando estamos carentes de fe y dejamos de confiar en Dios. Cuando confiamos en el brazo de la carne, en nuestras propias fuerzas, cuando confiamos en nuestras habilidades,
en las experiencias pasadas. De seguro ellos decían, ya echamos fuera demonios hace tiempo. ¿Se acuerdan? Con los 70. De seguro que un endemoniado más no es gran cosa. Y nosotros podríamos decir, hemos hecho muchas veces esta labor como discípulos de Cristo, de seguro que esta vez, otra vez tendremos éxito. Pero fracasamos porque abandonamos la fe. Y dice en el versículo 23, después de que el hombre le dice, ten misericordia de nosotros, Jesús le dijo, todos juntos, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí tengo que explicar algo. La fe por sí sola, y espero que nadie se escandalice, la fe por sí sola es inservible. ¿Se entiende? Lo voy a explicar mejor. El mundo no tiene un problema de incredulidad propiamente. El mundo tiene un problema de una gran abundancia de fe. El problema no es que el mundo esté carente de fe, sino que todo el mundo tiene una fe. ¿Se entiende? La Biblia en este pasaje, cuando dice al que cree todo le es posible, no se está refiriendo solamente a la fe por sí sola. Ejemplo, en el mundo existe una gran diversidad de fe. Algunos creen en el karma, ¿sí o no? Otros creen en el destino, otros creen en los astros, en el horóscopo, otros creen en un futbolista, otros creen en ellos mismos. El mundo no está carente de fe. Cuando el texto dice aquí, si puedes creer, al que cree todo le es posible, en el contexto esto nos remite a la fe en Dios, a la fe en el Mesías, a la fe en el reino de los cielos. Esa es la fe que tiene valor. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que en su nombre tenemos la potestad para hacer la obra de Dios. También por todo le es posible, obviamente no incluye cosas perversas, motivaciones personales, sino todo lo posible en el contexto de la misericordia, en el contexto del amor, en el contexto del gobierno de Dios, de la voluntad de Dios. Usted puede tener mucha fe en que va a ser millonario y es meramente una ilusión, porque esa no es una motivación del reino ni del Cristo. Usted puede tener mucha fe en que va a prosperar y en que va a recuperar su salud, pero no es precisamente esto a lo que se refiere el texto. Al que cree todo le es posible, se da en un contexto de creer en el contexto del amor, la misericordia, la voluntad de Dios. Así que los discípulos han desechado el recurso más importante, que es la fe. Notemos el verso 24. Y este padre de familia es el ejemplo vivo de lo que nosotros necesitamos hacer como discípulos. Pregunto yo, ¿este padre de familia era un discípulo de Cristo? Definitivamente no. Pero nos va a dar una enseñanza a nosotros y a los discípulos de cómo debemos reaccionar ante dificultades como estas. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Dios no espera que usted tenga una gran fe. Y quiero explicarme. Dios espera más que eso, que usted sea honesto con Él. ¿Se entiende? Que si usted no tiene fe, así como este hombre, usted le diga, Señor, tengo un poco de fe, o no creo mucho en lo que tú has dicho, pero te ruego por favor, te clamo que ayudes mi incredulidad, porque estoy batallando. A Dios no le interesa nuestra fachada. A Dios no le interesa si somos buenos debatiendo teología. A Dios no le interesan los protocolos. ¿A Dios qué le interesa? La honestidad, que seamos auténticos, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que seamos transparentes y le digamos, Señor, yo no puedo con esta tentación, yo no puedo con esta situación, estoy carente de fe. La verdad, se me hace muy absurdo creer en algunas promesas porque soy un hombre pecador, pero te ruego que ayudes mi incredulidad. Cuando somos honestos, Dios es poderoso para brindarnos aquello que nosotros no podemos atrapar con nuestras propias fuerzas. Y terminamos, hermanos. Los discípulos han fracasado, dijimos, por disputar y olvidar los principios más importantes del discipulado cristiano.
Hemos fracasado cuando abandonamos el recurso de la fe en Cristo. Y número 3, cuando dejamos de depender de Dios en nuestra oración. Noten lo que dice el capítulo 9, versículo 28. De seguro que los discípulos estaban muy tristes, habían fracasado, probablemente pensaron, ya perdimos la unción, ya perdimos el poder, porque ellos tenían ideas muy raras, como el cristianismo tiene ideas muy raras. Así que le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, maestro? ¿Por qué no tuvimos la potencia o la misma capacidad si hace tiempo sí pudimos? Todos juntos, 29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. ¿Y la oración y la fe están conectadas? Definitivamente. Porque ¿quién es la persona que constantemente ora? La persona que cree, ¿se entiende? La persona que cree pero en Dios, que tiene una confianza arraigada en Dios. O la persona que es honesta y dice: pues no tengo mucha fe, pero voy a orarle al Señor para que ayude mi incredulidad. La falta de oración es simplemente una manifestación de nuestra falta de fe y de dependencia a Dios. Muchas veces buscamos el consejo de un pastor, de un ministro, de un hermano, de la iglesia, como Roboam pidió consejo a todos, pero nunca le pedimos consejo a Dios. No dependemos de Él, nos metemos en crisis solos porque dejamos de depender de Dios en nuestra oración. Y la oración no consiste en las horas que uno utiliza para orar. Tampoco consiste en una posición o el lugar en donde oramos. La oración consiste en la autenticidad, la honestidad, un corazón contrito y humillado que realmente está dependiendo de Dios. Sus problemas de hoy, sean matrimoniales, financieros, eclesiásticos, existenciales, si usted es un discípulo, es porque usted está fracasando y ha dejado de depender de Dios y ha confiado en su propia fuerza, su propio trabajo, su negocio, sus capacidades, y por eso llega la crisis, porque la fe la hicimos a un lado, pero más importante que la fe, a Dios lo hemos hecho a un lado en nuestras necesidades y en nuestra labor. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy? Bueno, que cambiemos nuestro camino, que si estábamos disputando, ya no hagamos eso, nos dediquemos a conocer su palabra y a compartirla con humildad. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre, o sea, con humildad y reverencia, con respeto, a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Hagamos eso, pero sin debatir, sin entrar en la discusión, en la disputa, porque estamos fracasando, no evangelizamos, estamos perdiendo el tiempo, no estamos edificando a nadie, nadie está viendo el amor de Dios en nosotros. 2, dejemos de ser incrédulos, creamos en las promesas de Dios. El Señor está con nosotros y la Biblia dice que el que en Él cree no será avergonzado. Al que cree todo le es posible. Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y por último, dependencia de Dios. Ya no depende a usted de sus fuerzas, su salud, su trabajo, su negocio, su cónyuge. Dependa de Dios, dependa de la gracia divina, porque separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada pueden hacer. Y para las personas que nunca habían escuchado un mensaje de Dios, hoy queremos decirles que Dios es un Dios de amor, es el único Dios creador de los cielos y de la tierra, y que por amor al hombre pecador que se desvió de su camino y que ha tomado sus propios designios y decisiones, a pesar de ello Dios ama al hombre, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y hace 2000 años aproximadamente, Dios manifestó su amor en plenitud, enviando a su Hijo Jesús de Nazaret,
Dios, en la persona del Hijo, se hizo carne. Cristo vivió sin pecar jamás, murió en la cruz por nuestros pecados, sufriendo el castigo que nosotros debíamos sufrir, coronado con espinas, clavado con clavos, flagelado con el látigo romano que rasgaba y despedazaba su piel, sufriendo probablemente una convulsión hipovolémica a falta de sangre, y muere en una cruz entregando su vida voluntariamente por los pecados de la humanidad, sí, por amor al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no quedó colgado en la cruz. Al tercer día resucitó de entre los muertos, y la Biblia nos promete, Cristo nos promete, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y perdón de sus pecados. El primer mensaje de Cristo fue el siguiente: el tiempo se ha cumplido. Todo lo que se esperaba en la Torá y en los profetas ha llegado a su cumplimiento. Estamos en la recta final, estamos en los últimos días. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es decir, el gobierno divino, la presencia de Dios está accesible y es asequible para todo ser humano. Así que arrepiéntanse, cambien su mente y crean en las buenas nuevas de salvación, que consisten en que solamente Cristo puede salvar. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has regalado. Gracias por tu hermosa palabra. Bendice lo que resta de nuestro culto de adoración. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.